Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora usted esté viendo este podcast. Un capítulo más de Vida Simple. Recuerde que la vida es simple, usted la hace compleja porque usted quiere. Hoy nos acompaña la representante de Fincamena. Vamos a ver qué significa Fincamena. Para mí eso es nuevo. Dime, te llamas Alanis, ¿verdad? Sí, en realidad me llamo Yamilet y la gente me conoce con el Alanis de costumbre. Entonces a veces pasa que la gente que me conoce por el Yamilet y sale el Alanis o el Yamilet, no queda la duda, pero mi nombre es Yamilet Alanis Morales Mena. De ahí entonces sale Finca Mena, porque la finca pertenece a mi abuelo. Mi abuelo se llama José René Mena. Entonces ya como la parte de, ok, vamos a dejar entonces el apellido ahí como en el nombre y de ahí salió el sitio de observación de aves Finca Mena. Ok, es un sitio de observación de aves. Sí, es un spot o sitio llamémoslo especializado para observar aves. Uno de los puntos que ha sido señalado en Bocas del Toro por un largo recorrido de aves migratorias, también estas partes de migraciones de aves en bosque como tángaras, reinitas, halcones, gavilanes, águilas. Entonces, en algún punto se empezaron a sumar las especies y después de cierta cantidad de especies, entonces el punto empieza a marcar como azul, o hay diferentes tonos, digamos. Entonces, a medida que se van sumando las especies, a medida que se van aumentando la cantidad de reportes, eso va poniéndose cada vez más verificado, por así decirlo. Entonces, de ahí nace como el sitio que todo el mundo conoce, empezó a rankear en el top 10 de Bocas del Toro, de pronto está en el top 5, llevamos a top 3, me parece. Entonces ya era como que Finca Mena es el punto de observación de especies muy específicas y también es lo fácil que es verlas. Es como que todo es plano, es un circuito de unos 2.3 kilómetros más o menos para todas las edades. Casi a cualquier hora puedes ver cualquier tipo de aves. Entonces eso sumó a que está a 15 minutos del centro. Estamos justamente en Changuinola. Entonces todos juntos. 15 minutos del aeropuerto, 15 minutos de la terminal. A la vez estamos en una isla rodeada de agua dulce. Entonces está aislado, pero céntrico. Y eso también atrae mucho más movimiento, tanto de aves. Estamos rodeados de banano, con comunidades también cercanas ahí. Entonces somos como el sitio privilegiado, por así decirlo. Es una bendición que tenemos, entonces eso también ha ayudado a que las aves se conserven ahí y por ende las personas nos visitan también como con más afán, porque las aves se permanecen, viven más tiempo ahí, se alimentan muchísimo mejor y a la vez las rapaces de las aves más pequeñas, entonces todo el círculo se completa ahí también. Tenemos nidos de todo tipo de especies también, eso ayuda mucho. Antes, ahorita que empezaste a hablar, mencionaste un poco de palabras ahí, eso que son pájaros. Ok, empezando por Porque te ríes. la parte de decirle pájaros es bastante general, porque mucho, ¿sabes? Esta parte del turismo de aves tiende a tener mucha parte chistosa. Y es que cuando nosotros empezamos a decir pájaros, el panameño tiene un refrán con tema de pájaros, de hay pájaro ahí en la noche de no sé dónde, no sé qué calle. Cuando venías de camino para acá, ¿no viste un nido de pájaros ahí en la escuela? No, no me topé el nido de pájaros ahí en la escuela, pero el panameño tiene muy referenciado qué son pájaros. En mi caso veo aves. Okay, es un poco más general. La parte de glosario nos ayuda por lo menos a definir qué tipo de plumas vemos en este caso. El panameño lo va a entender, pero ayuda mucho a identificarlo porque esta parte del turismo también, sí, la gente lo piensa como, ok, siempre el morbo del pájaro, hey, van a ver pájaro, o andan viendo pajarito preñado, no cacorro. sé qué. Sí, no. Entonces es como, nosotros ya lo sabemos. Ahora, las personas que observamos aves lo sabemos y también chisteamos de eso. Okay. Y todo, pero siempre es como, ok, es una broma y seguimos con parte del trabajo también. Ahora, yo siempre he escuchado ese comentario de cacorro. ¿El cacorro es un ave? No, ese comentario de hecho no lo había escuchado hasta que en Bocas del Toro más que todo.
En Panamá poco lo escucho. Cascorro no es un ave. Yo estoy pensé pensando que era que es un- un Y ahora- ave Y ahora muy estoy colorido. dudando de qué ave estamos hablando porque son nombres locales. Eso también pasa mucho con las aves cuando estamos acostumbrados a ver una especie y el llamado sangretoro. ¿Qué es un sangretoro? Entonces en Panamá el sangretoro es un ave roja con negro, pero el ave roja con negro de aquí es diferente a esa y también le dicen sangretoro. Entonces, ¿qué pasa? Que los nombres locales también hacen un poco más a la confusión. Que al final, si son pájaros o no, si son aves o no, pues veremos qué tipo de plumas tienen. Con eso también las partes de las familias en cuanto a los nombres en latín. Pero los nombres locales sí ayudan mucho a la parte de la confusión. No sé qué es un cacorro, ahora quiero saber qué es. Pero lo que es por lo menos el sangretoro, el azulejo, que todo el mundo conoce, Ujú. esos sí son como, bueno, los más comunes. El sangretoro es el que tiene la espalda baja roja, el resto negro, pero en Panamá es más rojo que negro. El azulejo sigue siendo el mismo. Entonces esa parte es como complicada por nombres comunes. Se usan nombres en inglés y nombres científicos o nombres en latín que le dicen. Pero esa es la mejor forma de identificarlos también. Yo pienso que la mejor forma de identificarlo es usando los nombres locales. Bueno, está difícil porque algo chévere sería el apodo. El apodo de la parte de los nombres comunes, porque imagínate que tú tengas un amigo y de repente te dé por ponerle apodo de pájaro. Y sabes cómo somos los panameños, ¿no? Entonces, eso se presta para mucho. Entonces, por lo menos para tema de aves y en el trabajo de turismo, lo que hacemos es que utilizamos los nombres en inglés. Es un poco más, yo lo voy a decir industrial, pero es un poco más internacional, porque el inglés es lo más común de hablarlo. Entonces, los nombres en inglés es mucho mejor de practicarlos y aprenderlos. Y de ahí, entonces, cada quien con sus nombres en local, de forma local, en provincias o en países que tienen la misma especie, pero que no se llaman igual también. Bueno. Pero mira, en la zona del Darién, ya que estamos hablando de eso, el tema de que se sirve para chistes, en la zona del Darién hay otras zonas, pero voy a especificar en Darién. Hay un ave que se llama tapaculo. Tapaculo. No es un nombre común, el nombre es tapaculo. El ave se llama así. Sí, es el nombre del ave. No es nombre común, no es el nombre de la zona. Y no lo tapa porque es pequeñito. ¿Y quién será que le habrá puesto ese nombre? Qué buena pregunta. Yo también quisiera saber. En la zona de Colombia también, en el rango pegado a Darién, también es el ave. Hay más aves, como 3 o 4, que son del rango de los tapaculos. Y si un extranjero viniera y dijera que... ¿Qué significa? ¿Por qué estás diciéndome esa...? No, porque el extranjero no entiende qué significa. Nosotros sabemos porque así nombramos la parte del cuerpo. Pero el extranjero solo ve un nombre. ¿Y no te ha pasado que, o sea, tú mencionas algo, un ave o una fruta o cualquier cosa, con un nombre tradicional de la región, y el extranjero quiere saber, por lo menos, si no domina el lenguaje, quiere saber esa Sí. palabra en específica en su lenguaje? Sí, me ha pasado mucho, sobre todo con suizos, que son un idioma muchísimo más allá, digo yo, del inglés, que es como, ok, ahora quiero saber qué significa esa palabra. Y yo le tengo que explicar en inglés un poquito y me preguntan lo mismo, como, ¿por qué se llama así? Y le digo, buena pregunta. No tengo una respuesta que sea válida o concreta sobre eso, pero siempre es risa. O sea, sí está la parte de llevarse chévere con el cliente cuando uno lidia con esos nombres. O sea, porque así se llama. Lo siento, no le puedo poner yo el nombre, pero así pasa con aves también. Bueno, Alanis, pero una pregunta muy interesante con respecto al spot de Fincamena. Sus primeros inicios, ¿cómo tú te diste cuenta que eso podría servir específicamente para un spot de avistamiento de aves? Ok. Yo siempre he sido virriosa para muchas cosas. Entonces, yo estaba en mi modo todoterreno hace 7 años y como 100 libras atrás.
Menos. Sí, claro, atrás, hace mucho. Yo- Entonces, estaba en mi mood de vamos por donde sea. Querer Y- hacer algo nuevo. Sí, pero estaba, ¿sabes? Como yo era mucho de deportes, entonces era como, dime para dónde nomás. Y entonces Menos para el agua. estaba incursionando. No, también, ese es el detalle, que yo no sé nadar, bro, y vamos. Entonces, me acuerdo que yo estaba incursionando en esto como voluntaria para observación de aves, pero yo también chisteaba en ese momento de, en serio voy a dedicar tiempo a ver pajaritos por ahí. ¿Qué es esto? Y todos los pájaros chocolates son familia, todos los pájaros negros son familia, ¿qué está pasando? Entonces, estuve como 2 o 3 años en ese relajo, por decirlo así. Yo te entiendo, porque uno no nace y que, ay, voy a, cuando sea niño, A ver aves. yo quiero dedicarme a ver No. aves. Nadie desde fuera lo puede entender y yo entiendo perfectamente eso. Pero como al tercer año siendo voluntaria para este tipo de, llamémoslo Actividad. Hobby. Es una actividad, porque era una actividad mundial, que es el Global Big Day, así se llama. Me acuerdo que participé, cayó pandemia, entonces me tocó participar como en mi casa. El primer año fue pandemia, no pasó nada. Al siguiente año ya habíamos como medio organizado las personas en Bocas del Toro, estudiantes de biología estaban participando en diferentes fincas y yo tenía la mía. Y cosas de la vida que voy a resumir. O sea, llegamos a un punto en el que por práctica vimos una paloma que no estábamos como acostumbrados a ver. Me acuerdo que la persona que me estaba apoyando a aprender me dijo como, mira, casualmente estábamos hablando de una paloma que tiene la forma del pico es de otro color, no sé qué, es parecida a la común, pero no es igual. Y yo así como que, lo siento, todas las palomas son iguales, decía yo, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de haber visto justamente ese mismo día, él toma la foto y entonces empezamos a revisar para ver. Y nos damos cuenta que es justo el ave que estábamos diciendo que iba a ser nueva para Panamá si la veíamos. Entonces fue cosa como de, no sé si es el destino o yo necesitaba meterme para este lado, no estoy segura, pero al final terminó siendo una especie nueva para Panamá. De ahí yo decía, esto solamente va a ser un tiempo. Era como, ok, no lo voy a meter mucha mente a esto, al final solamente tengo que abrir las puertas de mi casa, que la gente me visite, que venga a ver el ave y ya se va a ir. Esto va a ser una marea, un oleaje y se va. Esa especie nueva de paloma que mencionaste, eso fue avistado ahí en lo que ahorita se llama Finca Mena. Sí. En ese entonces. Todavía no estaba pensado Finca Mena como spot. Cuando identificamos el ave y la nombramos como un primer registro para Panamá, en ese momento empezó a crearse una lista de eBird, que es una aplicación en donde haces los registros de aves. eBird. Ajá, entonces a todas estas a mí me dicen, pero crea tu usuario, que yo te empiezo a compartir listas y yo no necesito esto, o sea, yo no me voy a abrir las puertas de mi patio, yo te cruzo, hay que cruzar una laguna, yo te cruzo y ya tú ves tu ave. Entonces, eso fue lo que tú pensaste en un principio. Eso era lo que, lo que ella se imaginaba. En ese momento era como de, yo no me voy a preocupar por esto, no lo voy a meter tanto tiempo esto si no tiene sentido. Yo no vivía ahí en ese momento. No le viste ningún potencial. Vivía en el centro, o sea, yo vivía en el centro de Changuinola y acá eran donde mis abuelos. Entonces estábamos en pandemia y yo dije, esto va a pasar. Al año siguiente, un par de meses después, se desaparece la paloma. Y todo el mundo la creyó muerta, porque octubre, septiembre ya no la veíamos. Y dijimos, se la comió un gavilán. Bueno, ya no hay trabajo. Entonces, de ahí se fue. Como la buscamos y no la encontramos, ya estábamos perdiendo la fe y la esperanza. Dije, bueno, hasta aquí llegó. A la segunda, tercera semana de marzo, abril, la volvimos a escuchar, de hecho. Y fue como, ok, esto va a haber que analizarlo. Seguramente tiene un par de meses que no va a aparecer o simplemente no canta, no sé qué estaba pasando. Entonces tuvo otro lapso de meses que se escuchaba y se veía muy, muy cerca, muy bajito, en árboles frutales cercanos. Y luego estaba de nuevo bajando un poco el oleaje de esas visitas. Entonces yo dije, ya, esto es lo que estaba diciendo que iba a pasar. Se va a acabar el oleaje de este ave para Panamá. No estoy entendiendo qué está pasando. Y al año siguiente de ese,
yo estoy haciendo no recuerdo qué y yo tenía que subir, entonces en la casa tenemos como un tipo porche y yo me estoy fijando en un árbol que tengo justo enfrente de caimito y en el árbol hay una rama que hay un bichito como raro y yo, ¿qué es eso? Eso es un colibrí, pero yo lo estoy viendo y el colibrí se ve raro, o sea, tiene colores que yo no estoy acostumbrada a ver en los colibríes. Entonces busco los binoculares, que por cierto tenían muy mal enfoque, y veo los binoculares, veo bien el ave y estoy tratando de tomar, como acomodar el celular y los binoculares para poder tomar la foto más borrosa y pixelada de la historia de esa especie. Y luego me entero que estaba haciendo el primer reporte de una especie para Panamá. Nueva, Sí, en entonces. especie de colibrí. Sí, ambas especies habían venido de Costa Rica en diferentes años, claro, pero había servido a señalarme que ese iba a ser mi camino, por así decirlo. Entonces, como la señal. Sí, porque yo lo estaba prácticamente abandonando ya estaba dejando hasta de observar aves y todo, entonces cuando yo veo el colibrí, que yo dije, bueno, esto es lo que yo necesitaba como para volver a meterme por ahí, y ahí entonces yo dije, ok, entonces es oleajes al final, porque yo todavía no estoy entendiendo que esto es por temporadas. Todavía yo no estoy entendiendo que las migraciones solamente son un par de meses. Yo creo que esto va a ser todo el año y que viva el turismo. Entonces, a todas estas, cuando vuelve a bajar el oleaje de esto, porque es un colibrí, es mentira que en una densidad de bosque como la de Bocas del Toro vamos a ver un colibrí todos los días. No. Sobre todo uno que es más pequeño de lo normal, que no hace ruido y que parece un abejorro, llamado estos que parecen una abeja grande. Entonces es como, ¿cómo te encuentras un colibrí en un bosque como este? Entonces yo sabía que no iba a tener tanto auge como una paloma, pero también sabía que, es un reporte ya de por sí nuevo, Panamá, ya lidiaste con esto, sabes cómo puedes hacerlo. Entonces de ahí me acuerdo que mi planteamiento mental fue, ya le invertiste 2 años, o te metes de lleno o cierras tus puertas y ya déjalo así. Entonces, pues como yo no soy virriosa y la pandemia también estaba en su momento ya más o menos pasando, entonces dediqué un poquito más de esfuerzo a aprendizaje, observación, puse una canasta como de bicicleta de estas que vienen adelante y le puse frutas y empecé a observar las aves que llegaban para ver comportamiento. Eso me llevó a tener aves nuevas en el patio, a aprender un poco del ecosistema, hay como rangos entre las aves, entonces como todo eso empecé a verlo un poco más detallado, que antes no le prestaba tanta atención. Antes yo seguía creyendo que las aves de chocolate todas eran familia, ahora ya dije, ok, ya más o menos selecciono. Y me llegaron clientes específicos. Estos clientes que de alguna manera nunca olvidas. Un cliente específico llegó por 2 especies solamente. Y me dijo, yo solamente quiero ver estas 2 especies, lo demás no importa. El detalle es que el clima estaba, para Bocas del Toro, tú sabes que es común, es horriblemente húmedo, horriblemente oscuro, y eran las 10 de la mañana y no salía un ave sola. Nada, no salía nada. Y estábamos a media laguna tratando de sacar una garza, que es del tamaño de un pie. Pero cuando tú hablas de sacar, para mí, coge la maleta y tíralo por ahí. O sea, explícame cómo tú sacas una garza. Como que ya lo tuviera guardado. Sí, como que estuvieran ahí. Tiene técnica. Ahí está, véalo. Porque hace rato la estoy escuchando, ¿no? Que hay que buscar. Sí. Y yo estoy que quiero preguntar hace rato si es duro conseguir o buscar un pájaro, un ave, perdón. Siempre depende de qué especie sea, pero sacar depende del ecosistema. En el caso de las garzas, hay que tenerle un poquito de tiempo en el estudio y eso de la zona, porque no es tan fácil sacar, digamos, un ave. Para el caso de las garzas, pasa mucho que si sabes en qué hora específica, si pones un canto específico y se te quedas quieto un tiempo, salen. Entonces eso de sacar es, ok, tienes que saber que tienes que sentarte a esperar. O sea, las personas que observan aves tienen que tener mucha paciencia en ese aspecto también. Pero ahora me dicen que sacas un canto, o sea, tú eres... Hay una aplicación que se llama Merlin ID, que ofrece, es gratuita, uno descarga ciertos paquetes del país y esto, entonces ayuda, digamos, con ilustraciones, información, y tiene cantos, llamadas, sonido de alas, depende de qué ave sea, y esos son los que
tipo playback, ayudamos entonces a las aves a como comunicarse y eso termina atrayendo el ave y entonces o nos responde con un canto allá y luego vemos dónde está el ave. Entonces eso ya lleva como técnica y con la gente que está en este mundo agarra eso, no siempre se utiliza, no es bueno utilizarlo para todo tampoco, porque llega un punto en el que el ave está tan acostumbrada al canto que ya no responde. Entonces sí, cuando uno dice sacar, sobre todo más que todos los guías, los que son muy virriosos en este tema, cuando uno dice sacar también depende de qué fruta le puedo poner para que salga, en qué árbol lo puedo buscar para que salga. Si yo quiero tucán, me hago cerca de un guarumo. Si yo quiero una garza, depende de qué garza sea, busco un tipo de hierba específica en donde siempre se hacen. Entonces, cuando uno dice sacar, es porque ya ha analizado según qué ave, cómo, dónde y de qué forma uno puede observarla. O sea, que yo, por lo que estoy oyendo y entendiendo, esto no es para mí y ese parito que está allá de tal vaina, esto es más profundo, es más, Sí, más complejo. sí. Por eso cuando, como el segundo o tercer año que yo estaba en esto, que yo dije, bueno, le voy a meter un poquito más de empeño a esto, me tomó 1 año y como 8 meses rankear el spot al top 3, porque estaba haciendo listado todos los días, estaba tomando fotos, estaba grabando audios y me estaba entrenando también voy a escuchar en silencio cerca de un bosque o algo y voy a tratar de identificar qué canto es de cada especie de ave, porque el día de mañana poder usarla a favor. Te pregunto, finca amena, tú has descrito, me parece que dijiste que están las 60. No dijimos que están las 60, pero sí están en finca las 60. Está Bueno, céntrico. sí, no, sí está céntrico, pero me Sí, dice sí. también, yo conozco la carretera y ella dice que la laguna, que hay que cruzar la laguna, que es un bosque, yo estoy desubicado, hermano. ¿Me estás entendiendo? Sí, ¿Cómo ¿Dónde ubicamos- queda? ¿Cómo llegamos a ¿Cómo finca? nos ¿Cómo llegamos a Finca Mena? ok. Primero, yo ya me imaginé que ese tipo de cosas pasan incluso con los lugareños o las personas más locales, no están acostumbradas tampoco a saber el lugar. Entonces, ¿qué yo hice? Agarré el spot y lo subí a Google Maps. Entonces, si uno busca Finca Mena Changuinola, le sale Google Maps con fotos y todo 360. Otra de las formas en las que yo he utilizado bastante con la aplicación de eBird, también online, es que el mismo spot de observación de aves te guía en un mapa hasta que te lleva allá. Y otra para la parte más de los lugareños que no se explican cómo llegar allá porque asumen que vivo en un pantano, porque estamos rodeados de laguna, es de el parque de Finca 63 o también llamado el antiguo parque del muelle de turismo, el muelle de turismo viejo para las personas que tienen más tiempo aquí. Ahí era donde se transportaban antes las lanchas de turismo para Playa Estrella, Isla Colón. Esa era la ruta. Entonces yo vivo enfrente. Ahora es un muelle flotante, el parque de Finca 63, bueno, yo vivo enfrente, pero no enfrente del parque en la carretera, vivo enfrente del muelle flotante, o sea, quiere decir que yo para poder llegar y salir tengo que cruzar en una lancha. Entonces, esa es la mejor forma de explicar cómo llegar. Ok, ahora cuéntame a mí, a los teleoyentes de YouTube y de las redes sociales, ¿qué ofreces aparte de avistamiento de aves? Nosotros hemos tratado de especializarnos en observación de aves, pero hemos ampliado un poco el rango dinámico de las cosas, entonces no es tanto qué ofrecemos, sino qué hacemos en cuanto a actividades, mixeamos mucho las cosas. Hemos estado voluntariando con reforestación de todo tipo, nosotros entregamos plantones, hemos regalado plantones con diferentes organizaciones, igual hemos sido voluntarios en parte con otras ONGs que han estado en apoyo a la conservación del ambiente, como el cuidado de las tortugas marinas, el tema de los manatíes, limpieza de playas, al igual que hemos estado en ferias agroturísticas para la parte del conocimiento de qué somos, qué hacemos, porque muchas de las cosas vienen también del desconocimiento. Entonces, justo lo que pasa cuando tú estás entrando en la parte de turismo y dices, ¿qué es eso de observar aves? Entonces hay que explicar, hacer la charla, decirle, mira, es eso cuando tú te sientes en un lugar y los demás creen que no estás haciendo nada, pero sabes de aves. Entonces la gente lo toma con gracia al principio y luego cuando yo les digo, sí, pero ¿qué tal si yo te digo que esa es la rama de turismo que mejor paga, pero que también más te exige? Porque al final tienes que meterle mucho más empeño para aprenderlo.
Entonces ahí la gente dice, ok, ¿cómo es eso? Explícame, méteme ahí. Se yo vuelve quiero más trabajar interesante, de pero no es eso. fácil. Cuando la gente, no, entonces el cliente genera más aporte a conocimiento y eso ha escalado en que las demás actividades en las que participamos también como Finca Mena sean mucho más amplias, mucho más grandes. El día de mañana trabajamos, no sé con qué empresa, pero por lo menos en las que hemos trabajado con colegios locales, universidades comunes, la tecnológica, la de Panamá, hemos trabajado con bancos, hemos trabajado replantando y reforestando la cuenca binacional, por ejemplo, dando la parte de los plantones. Por lo que veo, te dedicas a lo que es observación de aves y conservación, mucha Sí. conservación de ambiente. Eso te me parece bien. Ok, digamos que va Utu con sus 4 mujeres y 20 hijos y quiere ir a Finca Mena. Uh-huh. ¿Qué pueden hacer Finca Mena o qué Finca Mena les puede ¿Qué ofrecer? actividades se puede hacer en Finca Mena? Principalmente senderismo. Tenemos sendero básico, tenemos 3 niveles de un circuito, patio, llamémosle, en donde podemos hacer lo que se te venga en mente, desde futsal, fútbol, voleibol, lo que sea de esta parte, hasta simplemente llegar y decir, oye, quiero hacer un asado y una fiesta de cumpleaños ahí un poco más privada, nosotros también lo hacemos. Siempre es como, ok, tenemos el sitio, está bien, yo tengo la privacidad que tú buscas y yo también estoy ahí, así que yo apoyo como pueda. Entonces también ayudamos en la parte de reuniones, de fiestas, a las personas más allegadas, a las que también están interesadas en esa parte de privacidad. Y próximamente entonces nos metemos un poquito más en el rango de concurso de fotografía natural. Lo bueno de hacer una fiesta privada ya es que no te van a llegar paracaidistas, tiene que llegar a buzo sí. Para cruzar la laguna. Entonces en el 2025 hice algo diferente. Ya tenía algo de rato en esto, pero no lo había oficializado hasta el 2025, que yo dije, de hecho fue hace un año exacto, que dije, ok, febrero lo voy a hacer diferente. En febrero voy a hacer un tour gastronómico representativo de nuestra provincia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un poco fusión. Lo que yo he aprendido, el respeto y la cultura hacia ciertos platos muy, muy locales, hervidos al vapor, ciertas texturas que se hacen con solo cierto tipo de preparación, y lo he mezclado con otro tipo de ramas culinarias de aquí. Entonces, puedo tener una presentación caribeña un poco afrodescendiente como mariscos, como puedo tener comida nobe, comida naso, con el respeto que ellos se merecen y de los aprendizajes que ellos me han dado, porque he caminado algo también en mi provincia que me ha generado un poquito más de conocimiento en esas partes. Entonces a las personas le terminó gustando. Entonces yo dije, ok, ahora ya sé que puedo cocinar, entonces hagamos esto. Yo voy a ofrecer comida. Si tú me das a mí la opción de cocinar lo que a mí me gusta, yo lo voy a meter full. Eso sí, antes de cada recorrido yo necesito saber si tienes alguna alergia, si hay algún alimento que no comes, y yo me baso todo el menú en hacerte una sorpresa de más o menos qué cosas creo que vas a poder comer, y eliminando lo que te puede hacer daño o no te gusta, y planteo 2, 3, 4 menús a veces, incluyendo incluso vino, depende del presupuesto del cliente, en fusionar tipos de comida, pero que nos representen. Al final, que la entrada sea un famoso patí, plantintá, ¿sabes? Como una entremesada muy buena que el cliente siempre quede con ganas de más. Ok, y digamos, me voy para allá o Utu con sus 4 mujeres, ¿qué precio tiene? El recorrido, el avistamiento de aves. El paquete, cómo manejan los paquetes sí, ahí. Para decirle a la gente, hey, está aburrido, váyanse para allá. Siempre digo que es personalizable. Siempre mantengo que es personalizable, porque también depende de qué cosas quieres hacer. Si solamente quieres ir a hacer un asado, si quieres hacer el tour de aves, si incluso hacemos un tour acuático, entonces en ese aspecto yo te puedo decir, eso siempre suma o resta. Pero estamos para sumar. Estamos para sumar, ya. Sí hay un estándar en observación de aves, que es en lo que trato de especializarme. Hay un paquete básico que es de $25 por persona, que se incluye un almuerzo sencillo. Yo siempre digo almuerzo sencillo a un asado, horneado o guisado. Guisado a la leña, cosas así. Y está el de $50 por persona, que ya es mucho más gourmet. ¿Ok? Viene la parte que yo acabo de hablar de la parte gastronómica,
incluye, depende del cliente, incluye incluso cervezas artesanales Hay como un panameñas poco más de para... variedades. Sí, entonces ya le meto mucho más a la parte gastronómica para que la persona también tenga tiempo de disfrutarlo. Y en ciertas ocasiones nosotros incluimos artesanías locales también, No algunas sé, hechas por mí. no sé por qué veo que tú tienes hambre. en la cara. Artesanías locales. Ya me está dando hambre de hablar de tanta comida. Me parece súper. Ahora, la pregunta del millón de dólares. Estoy viendo que estás en una laguna, dentro de lo que es el Parque Sansán, me parece a mí. Sí, cerca. Sí, Estamos en y límite. veo que indica aquí en el internet que hay manatí. Sí. ¿Se puede ver manatí ahí en Finca Mena? Sí, nosotros estamos dentro de la zona en donde habita el manatí. Y el censo que se hizo de manatís, nos dimos cuenta que el río Changuinola es el que más habitan manatís, y de hecho hay más hembras con crías en esa zona también. Nosotros tenemos un spot como en toda la vuelta, porque la forma de la isla es como una gota, pero de tierra. Entonces, en una de esas pequeñas curvas es justo donde habita más el manatí. Tuvimos un recorrido hace poco en donde vimos manatí, una mamá con su cría, y está como cerca de la lancha donde estábamos nosotros, y nosotros estábamos como muy contentos porque, a pesar de que somos de aquí, el bocatareño no está muy, muy acostumbrado al manatí. Sabe del manatí por las ilustraciones, pero no han visto uno. Entonces, Nunca han sí. tenido la posibilidad de verlas. ¿Alguna vez te llegó un pájaro a ver aves? Mucho mejor. No me digas que viene el ave a ver el pájaro. Espera. El 11 de febrero del 2025 No utiliza la bocina para llamar al pájaro. me llegó eso, y sí, efectivamente, hay convivencia de forma natural con las aves. Divertido, lo más divertido que has vivido en tu experiencia como avistamiento de aves. Lo más divertido que tú te has tenido que cagar de la risa. Como bird watching. Divertido. La primera es un error de confusión que terminó siendo un susto que da gusto, porque este cliente que yo había mencionado, que solo había venido por 2 especies, yo le invité de forma gratuita, claro, a recorrer el sendero de la casa, porque solo estábamos viendo aves acá en la laguna, ¿no? Entonces hicimos el recorrido, y cuando termina me dice, ¿cuánto te debo? Y yo le digo, bueno, solamente me debes $20. Era todo lo que le estaba cobrando. Estaba él y su pareja. Hicimos el recorrido, no sé qué, estaba la temporada de mamonchín, nos le dimos mamonchín, le dimos pipa, todo, o sea, nos hicimos amigos del señor, de la pareja, se fueron, y cuando van ya a cruzar, que me van a pagar, me dan la plata así como enrollada, como de contrabando, digo yo, como el libro. Y yo agarro la plata, pero yo no verifico. No revisaste. Porque yo dije, yo confío en mis clientes. Digo, yo, gracias a Dios, todos mis clientes me han caído espectacular, y todos mis clientes han sido lo mejor. Y yo guardé en el bolsillo, pero cuando yo llego a la casa que saco la plata, yo dije, aquí hay una confusión, aquí está pasando algo. Y entonces me acuerdo que extendí, conté, yo dije, no, esto no es para mí. Y yo estaba por devolverme, y me acordé que él verificó cuando me dio, o sea, me hizo como un doble amague de, esto es tuyo, o sea, como de, estoy asegurándome que esto es tuyo, que sí es para ti. Entonces saqué la cuenta, y yo dije, ¿qué está pasando? No era una equivocación. No era una equivocación, eran $20 de pago y $100 de propina. De propina. No, dije, era al revés. Susto que dan gusto. Y entonces ese tipo de cosas que dices, ok. Pero me imagino que eso fue por un trabajo bien hecho. Claro, es que La guianza ha sido buena. Siempre estamos en constante aprendizaje, de todo. O sea, siempre esa parte. Alani, No. Escuchando un poco de lo que has mencionado, que es algo muy interesante en todos esos enlaces que tratas de hacer tú internamente en lo que es en Finca Mena, la parte gourmet, la comida, las diversas actividades que se pueden realizar. Por tú decir algo, tú ofreces avistamiento de aves, pero si yo quiero ir a armar un parrandón, ahí está el lugar, todo sale. Más o menos. Bien, Sí. por ahí va. ¿Qué habilidades uno desarrolla, por lo menos, en lo que es el avistamiento de aves? En este caso, por decir algo, ¿tú cómo fue tus primeros inicios en ese aspecto? Aprendes a identificar un pájaro de una vez.
¿qué habilidades o una persona como principiante, qué diferencia va a tener con una persona que ya tiene experiencia avistando aves? Ok. La parte más seria, paciencia y carácter es lo único que te enseñan. Y de la parte más jocosa, con cualquier pluma identificas un pájaro. Y eso abarca todo. Porque la observación de aves, si algo que he aprendido de eso es carácter y mucha paciencia. Dedicación. Alani, la peor experiencia que hayas tenido. Un día. Pero es muy personal. O sea, no lo había contado nada, así que la exclusiva. Algo que yo siempre tengo encima y que siempre hay un día que tú no lo tienes y lo necesitas es papel higiénico. Entonces, sentí la sensación de Alanis, necesitas un baño. Houston, tenemos problemas. Y Houston no respondía porque no tenía papel. Fue uno de los momentos en los que más frío sudé. Cabe destacar que no pasó nada, o sea, fue como la sensación del cuerpo que sudaba frío. Y yo dije, me voy a tener que tirar al agua. Y yo veía a mi amiga que me decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, no, pero anda a observar a ella. Déjame aquí sentada. Antes no pregunte. Entonces, ese ha sido el susto más grande que he tenido. De verdad pensé que iba a tener que venir apartada del grupo. A bañarte, a meterte al agua. Me iba a tener que meter al río, a bañarme allá, iba a tener que venir a casa directo a bañarme y a lavar ropa. Pero, o sea, no pasó nada, ese fue el susto más grande que he tenido. El ave. ¿Cuántas familias pueden acudir? Vamos a decir un ejemplo. Son el mínimo y el máximo. Ajá. El mínimo, una persona. El máximo, hemos llegado a 35 personas. En un solo recorrido. No son 35 personas, 35 familias, un solo grupo. Un grupo de 35 personas. Ese es el mínimo y el máximo que hemos tenido ahí. ¿Y el recorrido está más o menos qué tiempo te toma? Porque de repente... En tiempo sí nos podemos extender muchísimo más, porque puede tomar 30 minutos como puede tomar 4 horas. Y solo son 2.3 kilómetros. En 2.3 kilómetros. Sí. ¿Cuántas especies en la provincia, por lo menos en el sector donde ustedes hacen el recorrido, hay? Nosotros estamos... 5. ¿Cómo? Las 5 más populares. 5 más populares. Sí, ok. La paloma y el sangretoro. La primera como que tú la has visto varias veces. Yo creo que hablamos mucho del tema y le gusta el tema. Como ya lo mencionaba, estamos en carnaval, hay cosas que afloran. Hay flores de temporada. Una de las más buscadas, digamos, en el spot es el llamado bimbín. Él se llama realmente eufonia. Ok. Pero Bocas del Toro tiene una muy, muy local que no hay en el resto de Panamá, que se llama Leafback Eufonia. Entonces, esa es una de las más buscadas porque como es tan local, ni siquiera en Chiriquí hay. Solo tienen que venir a Bocas del Toro para poder verla. Costa Rica tiene una sola parte de Costa Rica, la eufonia. A ese punto iba porque muchas veces se ligó geográfica e históricamente Limón con Bocas del Toro. Sí, pero a las aves no ven mapas. Entonces en esa parte es como el águila arpía también la tenemos en Bocas del Toro y de repente dejamos de tenerla. Entonces en ese lado de el tema de, por ejemplo, otra de las especies que tenemos que es muy muy local son sotorreyes, esos que cantan en la mañana. Ajá. Que están un poco más ¿sabes eso? Que no ha amanecido bien y está el pajarito cantando y cantando y cantando en las hojas de zinc, en la carriola haciendo nido, en los bambús. Unos chocolates chiquititos. Ajá, eso es un sotorrey. De la variedad de sotorreyes, se llaman grens. De esa variedad hay unas que tenemos muy, muy locales también, que es uno de pecho negro. Entonces, este Black Throated Wren también es muy buscado, pero es muy raro de conseguirlo. Nosotros tenemos, no es como que mira, le pongo maíz y sale. No, o lo saco de la maleta como no. Exacto, pero sí sacamos el ave, vamos a decirlo así. Se hace la tarea. Sí, es una práctica que podemos. Se hace la tarea. Sí, porque por ejemplo, ahí ese que mencionaba, aquí todo el mundo sabe de ave, de cerdo, todos son gorriones. De una vez te dice, no, es un gorrioncillo.
Eso que está ahí en negro es un talingo. Yo no sé qué es eso, pero si es negro es un talingo. Sí. Eso también pasa mucho. Y es de que no, eso que está ahí arriba de la vaca, que si es negro es un talingo. No, tampoco. Bien, entrando en detalles ya más a fondo, Alani. Muy a fondo. Adentro. Bueno, adentro. Ok. Eh, Para ubicarlo. Busca bien. Cuéntanos de ti, tu experiencia personal, lo que has adquirido. ¿Quién es Alani? ¿Cómo llegó a ser Alanis? Cuando Alanis? no está en Fincamena, cuando no está de beer watching, cuando no está de... La gente que me rodea sabe que yo soy muy bromista. Mucho, demasiado. Pero también se han dado cuenta que cuando yo manejo y administro la cuenta de Instagram, por ejemplo, de Finca Mena, soy mucho más seria. Y tiene mucho que ver con el tipo de cliente al que yo atraigo, digamos. Y no atraer de atraer, sino atraer de atraer. No es lo mismo una cosa que otra Porque cosa. no. Ajá. Al menos que estén relacionadas, pero en este caso no. Entonces mis amistades mucho más allegadas saben que yo puedo ser seria y aún así voy a hacer bromas a todo tipo de conversaciones. Pero siempre divido un montón de cosas porque hago un montón de cosas y parece que yo nunca tuve infancia y lo que tuve fue Trabajo desde pequeño. labores de trabajo de algo para tener experiencia laboral, para tener 5 años de experiencia laboral a los 17 años. Entonces, yo hago de todo. Entonces, observar aves no es lo que hace Alanis ser Alanis. Alanis hizo observar aves un negocio, eso sí, porque eso no me define. Yo hago un montón de cosas, desde artesanías, leo, escribo, tallo en madera, un montón de cosas. Entonces, todo eso es lo que realmente me hace a mí ser yo. Tener la capacidad de desenvolverme en cualquier ámbito, en atención al cliente, en cualquier cosa. He trabajado en bar, restaurante, ese tipo de cosas forjan mucho más el hecho de que ahora yo estoy aquí relajada también. ¿No has trabajado en el bar que está al frente de Fincamena? No, pero tuve plaza en algún momento y no aproveché. Voy a ponerte Hay que recoger. y ocupacional. Entonces, mi parte de precaución de, mira, ahí hay un tornillo flojo, espérate, no subas así. Eso ayuda también al cliente, porque el cliente, la mayoría de mis clientes son, ya te dije, adultos mayores. Muchos también vienen con familias. Entonces, el hecho de que yo ya esté pensando en las posibilidades de cómo evitar un riesgo de algo, ayuda también a que, ok, esta pelada tiene esta edad, pero piensa diferente. Se sienten protegidos. Entonces, sí, entonces la parte de visualizar, de prevención también ha ayudado. Entonces, ¿qué pasa? Yo también soy es que hay un curso de primeros auxilios, yo voy para eso. El primero en la lista, Alani. Sí, voluntaria para lo que sea. Yo me arriesgo a muchas cosas, incluso estoy en la parte de aprender a nadar solamente por la birria, hacer calla y que sepa, yo también quiero. Entonces, en ese aspecto, no me dejo llevar por el miedo, porque pena al público nunca he tenido. Yo he participado en un montón de cosas y me he equivocado, pero eso también me ha ayudado a aprender de muchas otras cosas. Entonces, pena a la gente, no. Demora muchas actividades, sí, pero qué carajo. ¿Cuántos años tú tienes, Alani? 29 recién cumplidos. Bien. Según lo que cuento tú, pobrecita esclava de los 15 para tener currículum antes de los 18. Sí, exacto. Este podcast ha sido creado para que los jóvenes de Changuinola, de cualquier parte... ya no tan jóvenes. Ya no tan jóvenes, pero sí. Pasaste por esa edad. Sí. Y es para que vayan viendo de que, hey, no es estar metido en el teléfono jugando Minecraft o que tengo pena, o ¿qué les recomendarías a ellos sabiendo tu esclavitud de infancia que tuviste? Hey, lo más básico que yo te puedo decir es que mi infancia no la cambiaría por nada, pero tampoco era el típico peladita de las de esa edad. Entonces, era lo que ahora se conoce como las nerds. Pero también era de la birriosa, la que en el salón iba bien, pero hablaba tanto que no la podían expulsar porque iba bien y era cuadro de honor. Y la que después de las clases también iba a deportes y hizo softball, voleibol, fútbol y catequesis y con todo típico en el mismo año, y todas las representó bien, y además de eso representó en oratoria a la provincia. Entonces, mira, 4 cosas a la vez en un año no es problema. Yo lo sé porque lo he lidiado. Es querer hacerlo, ¿no? Es aún de adulta también. Entonces, también tiene mucho que ver con mi forma de ser. Pero si a mí alguien me viene ahorita a los 19 años, 18, 20 años, vamos a decir que 20 años, es que no hay plata en el mercado, no hay trabajo, espérate. Yo te puedo enseñar a ti en un año cómo ganarte tu plata, pues yo soy independiente. A mí no me manda más nadie que Dios cuando me sigue dejando viva y respirando. Gracias a Dios también. Pero
no concuerdo con que la juventud diga, es que no hay oportunidad. Entiendo la sensación, porque yo también he lidiado con, ¿y esta temporada qué voy a hacer? Pero nunca me he dejado. Porque una cosa se hace por amor al arte y la otra se hace por disciplina. Hay cosas que no me gustan hacer y aún así las hago. Entonces, no es todo lo que nos gusta hacer, es lo único que vamos a hacer. Porque si fuera así de niño ya tuviéramos sin dientes porque solo queremos comer dulce. Entonces, bajo esa lógica, la disciplina no te va a mover nunca si no practicas entre lo que te gusta y lo que no, al punto de hacer las No cosas. tiene falla en su lógica. Hacer lo que te da la gana. Tú te imaginas que te llega un cliente y que yo soy Serian y me considero un ave tal. Bueno, la encierran en la jaula, pues. Cautiverio. tenemos un problema, Houston. Extingamos esta especie. Quienes arman la estructura, no de ellos. Entonces, en tu rubro, en este caso, ¿cómo inyectas esa parte cultural que tiene que ver con el avistamiento de aves, pero que radica también en cómo nace Uh-huh. toda el área que rodea Finca Mena? Ok. Voy a hacerlo ejemplificado. Ok. Vamos a hacer esta dinámica aquí. Primero, si es para niños, hay que hacer clic con el padre. Entonces, vamos a hablar de enseñanza. A lo Bluey. Hay que hablar primero en la parte práctica para que luego entendamos el trasfondo. Si yo te digo a ti, Edison, ¿tú sabías que un cliente promedio de turismo de observación de aves puede estar dejando en la provincia de $5,000 a $12,000? No lo sabía. Entonces, tú como adulto, ¿qué te llama la atención? Plata, ¿verdad? De una vez. Ahora vamos, digamos, con el tema de los niños. Si yo le digo a los niños, voy a dar un premio, voy a hacer una historia y al final el que me responda 5 preguntas se gana $5. ¿Van a prestar atención o no van a prestar atención? Hasta el papá. Exacto. Entonces, la parte dinámica ofrece mucha más ventana a aprender. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, que sé que estamos en ese problema educativo, en la parte cultural la hago igual. Porque yo sé que no solamente me está escuchando el hijo y la hija, sino que los padres también están prestando atención. Y muchas veces la información no la conocen ni ellos. Otra de las formas en las que yo hago eso es, ok, la parte de chiste. Porque para poder hacer clic con una persona necesitas o que le llame la atención, algo de jocosidad. ya sea chiste o algo que tú sepas que le va a llamar la atención. Entonces, por ejemplo, ¿de qué trabajas tú? Depende de la De temporada. múltiples servicios, de todo. Depende de la hora. Depende de la temporada y la hora. sí. Depende de la hora. Depende de la hora que me levante. Dame Ya, se la olía. dame un trabajo al que te dediques. Soldar. Soldar. ¿Cuál ha sido la mayor altura a la que has soldado? Como a 15 metros. ¿Has sentido vértigo? Otra cosa ha sentido. Por soldar, ¿no? Por subir. ¿En algún momento, en qué zonas has soldado más o menos a esa altura? Bueno, acá afuera, cuando trabajé en el taller del señor, acá por el Empalme, haciendo Ok. un trabajo arriba, En que era la tu- parte más alta. Tú te refieres en comunidades, en donde hay un montón de casas. Sí. Estando allá soldado, en algún momento te topaste con aves más abajo, más arriba, o en algún momento te llegaron esas de ideas de hecho. yo creo que vuelo. No, de hecho, el vértigo que me ha dado es cuando veo y siento que si pasara o llegase a pasar, que yo me caiga. Ok. Yo no sé No en es qué que- no es- momento. ¿Eres alérgico a caete? No, o sea, Yo, ¿Qué por lo qué menos, pasaría? a Yo veces estoy alérgico a eso. ¿Qué bala de pasaría? 9 milímetros de un arma, cosas así, ¿no? Sí, También de da verdad. veneno ¿Qué de pasaría? X. Pero no es que yo sufra por eso, ¿me entiendes? Yo estoy dentro de No, mi trabajo. tampoco queremos que vayas a sufrir si te caes. Pero tú Muere. sabes lo que a mí me Pero da risa en realidad. De cuando aquí la presa quedó cazando. Ella vino para hacer entrevista y está entrevistando a él. No, estamos Es hablando. la dinámica, Es la de cómo ella involucra Sí, es la al dinámica. público dentro de la charla. Al final es hacer preguntas personales y uno poder meter la información en un tema que le entienda. Porque si yo le hablo de aves, aquí no va a entender nadie. Pero si yo hablo de, que tú sabes de leyes, bueno, ¿qué tal sepas que la ley ahora dice que las aves no sé qué? Entonces al final termina siendo así, una rama de algo que se entiende. Problema grande tienes tú si algún médico forense He tenido un cliente que ha sido médico forense.
en su país. Ok. Y ha sido como, y podemos diseminar un ave. Y le gusta al final, porque siempre, yo leo mucho, ¿ok? Entonces ayuda mucho que yo lea también, porque siempre hay preguntas capciosas entre el recorrido, o cuéntame de tu vida, cuéntame de tu historia, cuéntame esto, y siempre... Ahí es busco donde la mencionabas hace un conexión. momento que de un trayecto que podía ser de 30 minutos te Sí. lleva hasta 44 horas Sí. porque ahí el visitante, ahí vamos a hablar directo, el latino es bien vida ajena. Entonces, hey, no, que fulano tal hace no sé qué cosa, vamos a prestar Sí. atención a eso. O sea, de una vez vamos recopilando lo que podamos para ver qué nos llevamos. Bochinche, le gusta extra. bochinche. Sí, para no decirlo tan vulgar, Entonces, correcto. Eso, pero eso ha quedado bien cuando tú lo inviertes o lo reviertes a... El lugar que tecnología. visitaste. Sí, muchas veces hago apuestas con adultos. Es como de, hey, ¿cuántas aves hay aquí? 20 palos que son 1020. Y cosas así. Y que no son tantas. Apostamos. A estas alturas de la vida, pues no la canta pájaro. Si quieres contar pájaros, ahí hay Ey, un prospecto. donde tú quieras Prospecto de contar pájaros. pájaro. No, pero ahora me preocupa porque quiere decir que él es buscapájaro. Bueno, Busca talento. Depende de la hora que se levante. Estos avistamientos, pongamos un ejemplo. Pasamos por un frente frío muy, muy berraco para la gente que no le gusta el frío. ¿Eso cambia en algo el recorrido? ¿Los avistamientos son más difíciles? ¿Se suspende por el mal tiempo? ¿En qué afecta las temporadas del clima tan loco que tiene Bocas del Toro? Afecta de manera positiva al rubro, Ok. porque el clima frío atrae especies de altura que normalmente no se verían. Hay una especie norteamericana que se vio hace como una semana en Ojo de Agua, pero la especie no es común verla para esta zona, menos en Bocas del Toro, hay solo un par de reportes. Y justamente cuando vienen es en temporadas frías en Bocas, entonces el hecho de que esté más frío en esos días ayudó a que el ave se quedara más tiempo. Entonces, otra de las cosas que ayuda, afecta positivamente, llamémoslo, o sea, es negativo para el ave de alguna forma, pero positivo para nosotros como observadores, es cuando ocurren estos tornados y este tipo de cosas en el mar, porque la migración que tienen las aves Se ve interrumpida. cambia o les toca, digamos, buscar continente. Entonces, vemos aves de Rusia, vemos aves de Europa, así como vemos aves de Chile aquí. Entonces, son cosas que es una en un millón, una en un milagro, digo yo, pero que por lo menos a nosotros nos beneficia, porque es como empieza la carrera de tiempo, porque el ave está aquí, mañana no se sabe, entonces agarran vuelo, agarran carro. Hay un colega que ese man puede estar en Darién, aparece un ave nueva hoy aquí, Y mañana está aquí. y a las 6 de la mañana países que han venido a los trópicos a muchas cosas también, porque Panamá ofrece mucho más que solo aves, pero aprovechar la temporada migratoria, porque eso es lo otro, muchos son estadounidenses, en Estados Unidos tienen un tipo de plumaje ciertas aves, y en Panamá vienen con otro tipo de plumaje que ellos ya no ven, porque el invierno hace que las aves migren, y entonces acá es que ven otro tipo de plumaje, y ay, vamos a verla así allá. La misma ave, pero con un plumaje diferente. Sí, muchos nacen acá también. Muchos vienen por birria de, bueno, vamos a ver qué, y allá terminan, y bueno, así. Otros aprovechan que están en la provincia y que también les gustan las aves y hacen 4 o 5 cosas en la provincia. Y de pronto les toca verlas y es como de, no pensé que era tan pequeña o no pensé que era tan grande, o algunas veces el canto También. con Ajá, el exacto, ave sí. como que no hace clic, entonces dije, espérate, el ave se ve muy bonita, pues sonar así. Entonces, y pasaba mucho en provincias centrales, hay una especie de búho, creo que Ajá. sí. confundían con la bruja. Y a La- varios le volaron machetes. la llamada lechuza, la de campana, hace un sonido muy raro mientras caza, digamos, murciélagos, ratones, para darle a sus pichones. Y la gente asume que es la llamada bruja. Pobre lechuza, las han matado solamente por digamos, ese tipo de cosas. Y los búhos, obviamente, al ser nocturnos, estamos acostumbrados a ponerle cuentos regionales, a culpar a un ave que termina muriendo por ese tipo de cosas también. Alani, una recomendación para los jóvenes el día de hoy con respecto a tu rama. No lo motives tanto.
Siempre busquen lectura. Si no les gusta leer, no van a Compren encontrar el libro. por ningún lado. La lectura es la base de mucho conocimiento. Si no tienen ánimo por leer, es que últimamente no se está leyendo, entonces estamos perdiendo como un poco esa parte de la lectura. Y yo siento que la lectura es lo que me ha llevado a aprender tantas cosas. Entonces, creo que la recomendación en general de lo que sea, lean, por mucho. Porque vas a saber de aves si lees. Digamos que tengo el libro de aves más o menos de este tamaño, más o menos de este ancho. Y si quieres saber de un ave, te va a tocar leer, te va a tocar saber qué tamaño Buscarlo tiene, qué peso tiene, qué plumaje. Al final te va a tocar leer. Dentro de tu experiencia, ya una joven emprendedora con mucha experiencia laboral en distintos rubros, como lo has mencionado, ¿cuál sería el consejo que tú brindarías a esta generación nueva con ganas de emprender? Porque afortunadamente siempre hay semillas que tiene ganas de florecer. ¿Cuál sería ese consejo que brindarías para darle un empujón a hacer algo en esta vida, pero que siempre está con ese miedo, con ese, como mencionaba hace un momento en la entrevista, el qué dirán? ¿Ofreces trabajo por si acaso? Siempre intento plantearlo de esta forma. Sobre todo para emprender, no solo se necesita tiempo, sino saber que te toca hacer desde cero muchas cosas. Y para poder hacer de cero muchas cosas necesitas conocimiento en eso. Y para tener conocimiento necesitas leer. Entonces siempre mi recomendación es lean, lean y lean. Pueden empezar a leer libros de para aprender algo. Podemos empezar con lo que sea. De hecho, la gente empieza con mangas. Sí. El anime hoy está en su máximo potencial. Hoy en día la gente ya no le da pena decir que es otaku. Y bueno, yo no lo soy. Me perdí esa etapa, parece. Pero sí, la parte de la lectura es muy importante por muchas razones. Porque no solamente te culturiza en algo, porque si ya, bueno, ok, a mí no me gusta leer de aves, pero ¿qué me llama la atención? Bueno, medicina, qué sé yo, entonces leo sobre eso. Entonces al final ese tipo de cosas nos enseñan y a la hora de emprender no hay nada más satisfactorio que tener una base de datos en cuanto a lo que leíste que te puede aportar a lo que haces. Y eso es muy importante. Además de la parte de emprender es una paciencia que se necesita. No se resuelve todo de hoy para mañana y todo el tiempo creemos que las redes sociales nos solucionan las cosas, pero lo que falta aquí no lo resuelven las redes sociales y por eso se necesita leer también. Muy bien, muy bien. Bueno. Y no estoy ofreciendo trabajo de momento, sí estoy ofreciendo una guianza para aprender a observar aves y luego entonces tal vez posiblemente, depende cómo vaya la cosa, sí. Estás reclutando compañeros. Okay. Y la pregunta mía, ¿tus redes sociales para que la gente te siga? @fincamena, simple, @fincamena y síganme ahí. En la otra es más personal y de ahí hago un poco más de trastadas, un poco más variaciones de cosas, pero estamos hablando de aves. ¿En Instagram? TikTok? Instagram, solamente tenemos Instagram, @fincamena, básico. De Fincamena van a sacar mi Instagram, así que eso es lo de menos. Así que, ajá. Y yo la manejo igual, así que por ahí vamos. No, para despedirnos del día de hoy estuvo Alani de Fincamena, gracias por visitarnos. Estuvo Utu y el backstage está el Admi y Ismael. Hello. Hasta la próxima.